Murieron solos, lejos de las cámaras que una vez iluminaron sus vidas. Y el mundo solo se dio cuenta demasiado tarde de que la risa tenía un precio oculto. En el universo de El Chavo del Ocho, detrás de cada personaje querido, había historias interrumpidas, destinos marcados por el silencio, el olvido y finales que nadie quería creer. La risa ocultaba una realidad dura y casi invisible. Pero, ¿qué pasó realmente con los 15 actores de El Chavo del Ocho después de hacerse famosos? ¿Quiénes cayeron en el olvido? ¿Quiénes se enfrentaron a disputas por derechos? ¿Y quiénes tuvieron un final tan triste que la televisión optó por no mostrarlo? Al final de esta historia, descubrirás los detalles ocultos detrás de cámaras, los destinos reales y todo lo que quedó fuera de cámara, sin cortes, sin silencio y sin una versión oficial. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Número 15. Janet Arceo. Janet Arceo fue una actriz y presentadora mexicana que forjó una sólida carrera en la televisión, destacándose principalmente como comunicadora en programas de variedades, entrevistas y entretenimiento. Si bien tuvo papeles menores en producciones relacionadas con el mundo de las comedias televisivas de la época, su presencia fue importante dentro del contexto de la televisión mexicana durante su época dorada, cuando la versatilidad era esencial para sobrevivir en el ámbito artístico. A lo largo de los años, se consolidó como una figura constante en la televisión, alternando entre la actuación, la conducción y la participación en formatos en vivo, siempre con una imagen asociada a la amabilidad y el profesionalismo. Su trayectoria refleja la evolución de la televisión en México, desde programas más sencillos hasta formatos de entretenimiento más modernos, manteniendo su relevancia durante décadas y siendo recordada como una de las personalidades que acompañaron la transformación de los medios en el país, con una fuerte presencia entre diferentes generaciones de audiencias. Número 14. María Luisa Alcalá. María Luisa Alcalá fue una reconocida actriz mexicana en el ámbito de la comedia, con una trayectoria marcada por su participación en varias producciones televisivas de gran prestigio en México. Dentro del universo de Chespirito, interpretó personajes secundarios y participó en episodios especiales, demostrando una gran versatilidad escénica y un dominio del humor característico de la época. Su adaptabilidad le permitió transitar entre papeles cómicos y dramáticos ligeros, siempre con naturalidad y presencia escénica. Durante las décadas de los 70 y 80, se convirtió en una figura habitual de la televisión mexicana, participando en series, programas de comedia y proyectos independientes. Su trabajo contribuyó a consolidar el estilo de la comedia televisiva, que marcó a toda una generación en Latinoamérica, y se la recuerda por su dedicación profesional y su capacidad para crear personajes que, incluso brevemente, dejaban huella en el público. Número 13. Patricia Álvarez. Patricia Álvarez fue una actriz mexicana conocida por interpretar una de las primeras versiones del personaje de Patty en El Chavo del Ocho, durante la fase inicial de la serie, cuando el elenco y los personajes aún estaban en desarrollo. Su participación ayudó a estructurar la identidad del universo de la serie, contribuyendo a la construcción del ambiente escolar y la interacción entre los personajes del barrio. Durante este periodo, la producción aún experimentaba con formatos, ajustes de elenco y desarrollo de guión, y su presencia fue importante en este proceso de consolidación. Si bien su participación fue breve, dejó una huella imborrable en los primeros episodios y ayudó a sentar las bases de uno de los personajes femeninos recurrentes más memorables de la serie. Su actuación representa el inicio de una fase experimental que, en última instancia, dio origen a uno de los programas más icónicos de la televisión en español. Número 12. Ana Lilian de la Macorra. Ana Lilian de la Macorra es una actriz mexicana que interpretó a Patty en una etapa posterior de El Chavo del Ocho, asumiendo el papel cuando la serie ya estaba consolidada y gozaba de gran popularidad en toda Latinoamérica. Su interpretación del personaje aportó un tono más definido y reconocible a la dinámica del barrio, contribuyendo a mantener la continuidad de la historia y a revitalizar la interacción entre los personajes principales.
Si bien su participación fue breve, su presencia fue significativa para los fans de la serie, ya que Patty era uno de los personajes femeninos más queridos por el público infantil. Tras su etapa como actriz, incursionó en otros ámbitos profesionales fuera de la televisión, lo que hace que su participación sea aún más destacable dentro de un periodo específico de la historia de la serie. Su actuación permanece registrada como una parte importante de la evolución del elenco. Número 11. Horacio Gómez Bolaños. Horacio Gómez Bolaños fue actor y colaborador de producción dentro del universo de Chespirito, además de hermano de Roberto Gómez Bolaños. En el programa El Chavo del Ocho, interpretó a Godínez, uno de los alumnos del profesor Girafales, caracterizado por su calma, sencillez y distracción. Su actuación fue discreta pero esencial para equilibrar al grupo de niños en el entorno escolar, contribuyendo a la naturalidad de las escenas grupales. Además de actuar, participó tras bambalinas en la producción, colaborando en diferentes áreas del desarrollo del programa. Su presencia en el elenco reforzó el carácter familiar del proyecto, que reunió a personas cercanas al creador. Su contribución es recordada como una parte importante en la construcción del universo de El Chavo, especialmente en la dinámica escolar que marcó a generaciones de televidentes en toda Latinoamérica. Número 10. Raúl Chato Padilla. Raúl Padilla fue un veterano actor mexicano con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, reconocido por su habilidad en papeles secundarios y su impactante presencia en pantalla. En El Chavo del Ocho, interpretó a Jaimito, el cartero, un personaje introducido en las últimas etapas de la serie, que rápidamente se ganó el cariño del público. Jaimito se caracterizaba por su cansancio constante, su pereza cómica y sus frases repetitivas, que creaban una conexión inmediata con la audiencia. La actuación de Padilla aportó naturalidad y un humor sencillo, pero sumamente efectivo, contribuyendo al equilibrio del elenco ya consolidado. Su interpretación reforzó el humor cotidiano de la serie, basado en situaciones simples y personajes fácilmente reconocibles para el público latinoamericano. Número 9. Angelines Fernández. Angelines Fernández fue una actriz nacida en España que desarrolló toda su carrera artística en México, trabajando en cine, teatro y televisión durante varias décadas. En el mundo de El Chavo del Ocho, se inmortalizó como Doña Clotilde, popularmente conocida como la Bruja del 71. Un personaje que combinaba misterio, soledad y humor en el barrio. Su interpretación aportó profundidad al personaje, transformando una figura inicialmente cómica en un ícono entrañable de la televisión latinoamericana. Angelines logró equilibrar la imagen de una mujer enigmática y vulnerable a la vez, creando uno de los personajes femeninos más memorables de la serie. Su actuación marcó a generaciones y consolidó su nombre como parte esencial del éxito del programa. Y aún hoy se la reconoce por el impacto cultural de su trabajo. Número 8. Edgar Vivar. Edgar Vivar es un actor mexicano que destacó en el universo de Chespirito, interpretando a dos personajes fundamentales, el señor Barriga y su hijo Ñoño. El señor Barriga era el dueño del edificio donde vivía Chávez y constantemente intentaba cobrarle el alquiler al inquilino, lo que generaba situaciones cómicas recurrentes. Ñoño, por otro lado, representaba a un estudiante mimado e ingenuo en la escuela del profesor Girafales, ampliando la dinámica del ambiente escolar. Vivar sobresalió por su versatilidad, alternando entre personajes con personalidades muy diferentes con naturalidad y precisión cómica. Su actuación combinaba el humor físico con expresiones sutiles, lo que ayudó a consolidar el equilibrio del elenco. Su contribución fue esencial para estructurar el universo del programa, convirtiendo a sus personajes en algunos de los más reconocibles de la televisión en español. Número 7. Rubén Aguirre. Rubén Aguirre fue un actor mexicano con una fuerte presencia escénica y una amplia trayectoria, conocido principalmente por interpretar al profesor Girafales en El Chavo del Ocho. Su personaje representaba la figura de autoridad escolar en el barrio, siempre involucrado en situaciones cómicas con los alumnos y en su relación con doña Florinda. Aguirre se destacó por su imponente porte, voz firme y estilo teatral, que contrastaba con el humor infantil del resto del elenco.
Esta combinación convirtió al profesor Girafales en uno de los personajes más memorables de la serie, especialmente en las escenas escolares. Con el paso de los años, su interpretación ayudó a consolidar la dinámica educativa y humorística del programa, convirtiéndose en un símbolo de respeto mezclado con comedia en la televisión latinoamericana. Número 6. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán fue el actor mexicano responsable de dar vida a Kiko, uno de los personajes más populares y memorables de El Chavo del Ocho. Kiko se caracterizaba por ser el niño consentido, hijo de Doña Florinda, siempre presumiendo de juguetes, ropa llamativa y una personalidad marcada por los celos y la exageración. La interpretación de Villagrán destacó por su expresividad física, sus mejillas infladas y sus gestos exagerados que se convirtieron en sellos distintivos del personaje. Su interpretación contribuyó enormemente al éxito del programa, especialmente entre los niños, quienes se identificaban con su humor sencillo y directo. Kiko se convirtió en un ícono de la cultura popular en toda Latinoamérica, representando un tipo de comedia infantil que ha trascendido generaciones y sigue siendo reconocible hasta el día de hoy. Número 5. María Antonieta de las Nieves. María Antonieta de las Nieves fue la actriz mexicana que interpretó a la Chilindrina, uno de los personajes más icónicos y queridos de la televisión en español. Su personaje era una niña inteligente, traviesa y emotiva, conocida por las pecas dibujadas en su rostro, sus trenzas y su expresividad. La Chilindrina representaba la astucia infantil y la habilidad para manipular situaciones con humor e inteligencia, creando una dinámica constante con el Chavo y otros personajes del barrio. La actuación de María Antonieta fue fundamental para el éxito de la serie, aportando energía y emoción a las escenas. Su interpretación trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo de la infancia latinoamericana, siendo recordada como uno de los personajes femeninos más fuertes y reconocibles de la historia de la televisión. Número 4. Florinda Mesa. Florinda Mesa fue una actriz mexicana que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho, un personaje marcado por su fuerte temperamento, su carácter rígido y su constante relación con el profesor Girafales. Además de actuar, Florinda también participó como guionista y productora en diferentes fases del universo de Chespirito, contribuyendo directamente a la construcción de diversos elementos de la serie. Doña Florinda se destacó como una figura autoritaria y protectora, especialmente en relación con su hijo Kiko, creando situaciones humorísticas basadas en exageraciones y conflictos cotidianos. La actuación de Mesa ayudó a consolidar a uno de los personajes femeninos más influyentes de la serie, con un fuerte impacto en la cultura popular latinoamericana, recordada tanto por su humor como por la intensidad dramática aplicada a la comedia. Número 3. Ramón Valdés. Ramón Valdés fue un actor mexicano ampliamente reconocido por interpretar a Don Ramón en El Chavo del Ocho, uno de los personajes más queridos, y con los que el público se identificaba más. Don Ramón se caracterizaba por su sencillez, su constante falta de dinero y sus relaciones, a la vez conflictivas y afectuosas, con los demás vecinos. La actuación de Valdés destacó por su estilo cómico natural, sin exageraciones artificiales, lo que le dio autenticidad al personaje y lo hizo extremadamente popular entre el público. Su presencia en pantalla creó equilibrio dentro del elenco, sirviendo como punto de identificación con la realidad cotidiana de muchas familias latinoamericanas. Don Ramón se convirtió en un símbolo de carisma, humor espontáneo y emoción sencilla, consolidando a Ramón Valdés como una de las figuras más memorables de la televisión en español. Número 2. Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños fue el creador, guionista y protagonista de El Chavo del Ocho, además de actor que interpretó personajes icónicos como El Chavo y Chapulín Colorado. Su contribución a la televisión en español fue decisiva, estableciendo un nuevo modelo de comedia basado en personajes sencillos, situaciones cotidianas y humor universal. Como guionista, desarrolló guiones que trascendieron fronteras culturales y lingüísticas, llegando a emitirse en decenas de países alrededor del mundo. Como actor, dio vida a Chávez con una interpretación infantil marcada por la inocencia,
el carisma y una expresividad única. Su obra dejó una profunda huella en la historia de la televisión, influyendo en generaciones de comediantes y consolidando su nombre como uno de los más grandes creadores del entretenimiento latinoamericano. Número 1. Angélica María. Angélica María es una figura importante del entretenimiento mexicano, reconocida como actriz y cantante con gran popularidad desde mediados del siglo XX. Si bien no formó parte del elenco de El Chavo del Ocho, su carrera se desarrolló en el mismo contexto cultural y televisivo que impulsó el éxito de las producciones de Chespirito. Conocida como una de las primeras grandes estrellas infantiles de México, construyó una sólida trayectoria en cine, música y televisión, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de artistas. Su presencia en la escena artística de la época ayudó a consolidar la época dorada de la televisión mexicana, un periodo en el que el programa de Chespirito alcanzó prominencia internacional. Angélica María representa esta fase histórica del entretenimiento latinoamericano, marcada por grandes producciones y un fuerte impacto cultural. Al final, lo que perdura no son solo los personajes, sino las vidas reales detrás de cada risa que marcó a generaciones enteras. La televisión brilla con intensidad, pero no siempre ilumina el camino después de la fama, y estas historias lo muestran de una manera cruda y silenciosa. Si esto te ha impresionado, el siguiente video te adentrará aún más en un mundo que pocos conocen.